Hola, roleras y roleros, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy os voy a grabar un vídeo que me habéis pedido algunos por ahí acerca de la llamada de Chulu. ¿Cómo sobrevivimos a un escenario de la llamada de Chulu? Es una cosa que, sobre todo los que cuando hemos sido más novatos y nos hemos enfrentado a los escenarios de la llamada, que es un juego que tiene fama de ser bastante mortal, pues ostras, muchas veces te planteas eso, de cómo puedo sobrevivir a un escenario. Ya os digo que es una pregunta que me han planteado algunos jugadores así un poco más novatos, tanto en YouTube como en el canal de Telegram que tenemos, al que os podéis acercar, donde donde ofertamos un montón de partidas, donde pues eso, hablamos de rol, de los juegos que nos molan, de Aquelarre, de la llamada de Chulu, de Star Wars, de Agentes de la Noche, de un montón de juegos de rol a los que le damos mucha caña. Y bueno, voy al lío y os voy a contar. ¿Cómo sobrevivir a un escenario de la llamada? Bueno, vamos a ver. No se puede sobrevivir a un escenario de la llamada de Chulu. Esto, vamos a ver, lo digo así un poco de broma. No es que no se pueda, claro que se puede. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es un juego tremendamente mortal y agresivo con los jugadores y, o sea, con los personajes, ¿vale? Porque, vamos a ver, por un lado tienes dos factores que hacen que la mortalidad sea alta. Los puntos de vida que tienen los personajes son escasos, ¿vale? Estamos hablando de que los puntos de vida que tiene un personaje, pues en buena forma, un personaje con una constitución alta y un tamaño aceptable, tiene 12, 14 puntos de vida, ¿vale? 12, 14 puntos de vida cuando una escopeta hace 4 de 6 son muy escasos. Es decir, las pistolas, las escopetas matan de verdad en la llamada de Chulu. ¿Qué decir cuando te estás enfrentando a criaturas que son realmente que exceden a la capacidad humana, no ya por sus capacidades de daño, sino por resistencias a recibirlo, por su capacidad de puntos de vida, por sus tamaños? Un Shogot, madre mía, pues si te enfrentas a un Shogot como si estuvieras jugando a dragones y mazmorras, estás muerto. Si te enfrentas a un horrendo cazador, están muertos. Si vienen un grupo de gules o de profundos y te enfrentas a ello como en cualquier otro juego de rol, ostras, ahí están las criaturas, vamos a matarlas, eso va a acabar muy mal. No es una buena forma para enfrentarse a los escenarios de la llamada de Chulu. Ya os digo, los personajes tienen poquitos puntos de vida. Por otro lado, luego tenemos otro factor también que es muy determinante para que tu personaje no acabe bien en un escenario, que es la cordura. Y esto es, ya tengo por aquí un vídeo también hablando sobre la cordura y la llamada de Chulu. Es una de las cosas que más me molan en el juego. Y es que los personajes están abocados a la locura. Ya no porque cuando ves cosas que se salen de los parámetros normales, cuando ves a la criatura en cuestión, o sea, salen los profundos del agua y ya no es que se te vayan a comer los profundos. Es que antes de actuar, antes de poder hacer nada, es posible que sufras un shock mental y pueda quebrarse tu mente por el hecho de ver esas criaturas tan antinaturales o seres alienígenas o cosas por el estilo. Entonces, la cordura te va a bajar cuando te encuentres ante situaciones de estrés mental. Pero es que además el conocimiento de los mitos de Chulu también provoca pérdidas graves de cordura, con lo cual, en esencia, resolver bien el escenario y saber lo que está pasando te va a provocar pérdidas de cordura. Aunque luego si resuelves todo satisfactoriamente es posible que algo te reconfortes y algo recuperes, a la larga tu personaje va a perder cordura. Con lo cual, si la cordura baja mucho, tu personaje también se convierte en un loco que no es capaz de... Sí, bueno, habrá sobrevivido, pero ha sobrevivido ingresado en un psiquiátrico con una camisa de fuerza. Entonces, no es un play to lose la llamada de Chulu, como puede ser, por ejemplo, y lo digo así de memoria, Ten Candles o ¿cómo se llama? Trophy Dark, por ejemplo, que ahí sí estás jugando la decadencia o la muerte de un personaje y sabes que eso va a acabar mal porque estás jugando a eso, pero hay muchas probabilidades de que la cosa salga mal, hasta el punto de que yo cuando he jugado con grupos muy continuados, no ya una campaña, que juegas con un grupo mucho tiempo, sino recuerdo cuando estaba en la universidad, nos juntamos con un grupo de amigas y amigos con los que jugábamos muchas campañas de la llamada de Chulu. Teniendo en cuenta que los personajes morían con facilidad o se volvían locos y había que retirarlos una temporada para que entraran otros, lo primero que organizaron es como una especie de club de investigación
de forma que podían estar reponiendo personajes. En caso de que faltara uno, pues podían crear siempre que querían, vamos a crear un nuevo personaje y lo vamos a unir a un grupo y, oye, mira, este que estaba interpretando, este detective y tal, me voy a hacer un periodista y lo voy a meter en la organización, lo voy a poner a estudiar los tomos arcanos que tenemos y lo voy a utilizar en la siguiente aventura. Y esas cosas. No solamente tenían varios personajes disponibles, sino que tenían también la organización para darle coherencia a por qué entraban nuevos personajes interesados en los mitos, sino que además como premio, si un personaje sobrevivía a 5 aventuras, podían retirarlo. Podían retirarlo y dejarlo como un asesor externo, pues eso, para ayudarles en alguna y sin necesidad de que hiciera más trabajo de campo. Sobre esto hay una anécdota graciosa que contaré otro día. Y entonces, sabiendo esto, que no es un play to lose, pero el juego es tremendamente complicado, es complicado sobrevivir y sobre todo es complicado mantenerse cuerdo, ¿cómo nos enfrentamos a un escenario de la llamada de Chulu para tener probabilidades de éxito? O por lo menos aumentar nuestras probabilidades de éxito, ¿vale? Lo primero es un juego de investigación. Hay que investigar mucho, pero mucho, mucho. Cuanta más información tengas acerca de lo que está pasando, más posibilidades vas a tener de enfrentarte a ello y sobrevivir al disgusto, ¿vale? Entonces, lo primero, una vez que se da la situación de la aventura, de que es que resulta que hay una casa abandonada en la que se oyen voces por la noche, no sé qué. Resulta que hay un pueblo en el que se ven unas luces extrañas en los bosques, que no sé cuántos. Que resulta que hay alguien que ha desaparecido, que tararí, tarará, y te contrata para encontrarlo. Lo que sea. O ha aparecido un muerto en los bosques, que no sé cuántos. Lo que sea el gancho de la aventura, lo primero que hay que hacer es visitar fuentes de información. Las bibliotecas, el ayuntamiento, el registro civil, la policía, los periódicos, las hemerotecas, etcétera. Es decir, todas esas fuentes de información, pegarse una buena batida con los investigadores. Aquí es donde funcionan muy bien los personajes académicos que tienen esa habilidad tan chula para esto de buscar libros. Buscar libros, manejo de archivos, como según la edición la han llamado de una forma u otra, pero no es tanto encontrar un libro en la biblioteca, que eso lo hacemos cualquiera con o con un ordenador, o en la antigüedad, en los años 20, con los archivos, o sea, con los archivadores, bien sencillo, sino ser capaz de encontrar información relevante en las lecturas que lees. Entonces, buscar los nombres relevantes con la aventura. Oye, esa casa, ¿a quién ha pertenecido? Hay noticias de esa casa en el pasado en las hemerotecas, hablan de ella en los libros de historia, qué sucede en el pueblo, los nombres que tenemos, aparecen en algún sitio, quiénes son los propietarios, toda la información que puedas reunir acerca de la información que vas teniendo, ir tirando de los hilos. Si estás buscando a fulanito, te enteras que fulanito estuvo viviendo en una casa de acogida en otra ciudad, no sé qué, buscas información acerca de esa gente, tira de todos los hilos, intenta hacerte una composición de toda la información que puedas, intenta relacionarla, intenta averiguar qué leche está pasando, entrevístate con la gente. Esto es un poco más peligroso, porque cuando te pones a entrevistar con la gente, entrevistarte con el periodista que ha escrito la noticia, entrevistarte con el policía que está investigando el caso, entrevistarte con posibles testigos en el barrio, etcétera. Aquí hay que tener cuidado porque a veces vas a investigar al malo y como investigues al malo, al brujo satánico que está haciendo las cosas en el sótano y te dé por investigarle a él, la puedes cagar pero bien, pero hay que intentar conseguir toda la información que puedas. Una vez que tienes información acerca de qué puede estar pasando, no está de más, si hay que investigar un lugar físico, ostras, es que sabemos que no sé, que está habiendo unos saqueos de tumbas y tal y cual en tal cementerio, investigamos en qué fechas ha sucedido, resulta que sucede en la noche de luna llena, o resulta que sucede solamente con esta determinada familia o en estos dos cementerios, lo que sea. Cuando tienes toda esa información, no está de más dejar a los personajes académicos a un lado, a ese profesor de universidad que tiene 50 años que le cuesta subir las escaleras del primer piso o que no es muy bueno esquivando y corriendo ni saltando un muro, ni cosas por el estilo, a esa gente la dejas un poco apartada y te vas a los héroes de acción. Te vas a gente que tenga buenas capacidades físicas, que tenga una cordura alta, que tenga una buena forma de escape, ya sea en coche, en barca y lo que sea, lo pertrechas con lo que necesite, cuerdas, picos, palas, linternas y demás, y lo mandas al lugar caliente. A uno o dos. No hace falta que mandes a 5 héroes a
héroes. ¿Sabes? Que mandes a 5 tipos con estas características físicas y de cordura alta a ver qué es lo que hay. Porque si hay un monstruo abominable, se va a zampar igual a 1 que a 5 que a 10. Entonces, realmente, si no sabes lo que hay y vas a investigar, con que mandes a 1 o 2 para que echen un vistazo sobre el lugar y se encuentren restos, tal, no sé qué, y puedan volver a contarlo, es más que suficiente. Cuando no vuelven y no lo cuentan, es una pista también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, teniendo en cuenta todo esto, de que hay un poco como diferenciar investigación académica, investigación sobre el lugar, que no todos los personajes pueden hacerlo todo, por eso trabajamos en equipo, ¿vale? Y hacemos las cosas un poco por separado. Es muy importante también saber a qué vas a un sitio y cuál es el objetivo. Porque he visto muchas veces en muchas partidas que hay un grupo que va a investigar, se encuentra con el mal y entonces intenta erradicarlo y mueren. Porque no han ido preparados a erradicar el mal, han ido preparados a investigar. Entonces hay que tenerlo claro y no perder el objetivo. Si tú hayas ido a observar las actividades nocturnas que se supone que suceden en esas montañas, pues te vas preparado para esconderte, estar allí, pasar la noche abrigado, a oscuras, sigilosos, a lo mejor con una cámara de fotos, yo que sé, con lo que quieras, ¿vale? Pero no te llevas, o sea, no vas preparado para el enfrentamiento. Y entonces, si de repente aparecen los hongos de Yugoth por allí revoloteando y hay un par de ellos que pasan cerca del grupo, si de repente a uno del grupo le da por ya que está aquí lo mato, eso suele acabar como el Rosario de la Aurora, porque el equipo no va preparado para enfrentarse a esa amenaza. Una vez que ve eso, vuelve a casa y entonces a la noche siguiente dice, ostras, hay simplemente unos cuantos alienígenas ahí, a lo mejor podemos con ellos. Oye, pues ahora sí preparamos la dinamita, preparamos los escopetas, nos preparamos a una misión de eliminación de la amenaza. Entonces sí que vas preparado para ello. Pero hay que tener claro a qué vas a los sitios, porque si vas a investigar, si pierdes el foco y te dedicas a hacer cosas que no estaban preparadas, te estás acercando a disminuir tus probabilidades. ¿Vale? ¿Qué es de lo que va esto? Para sobrevivir hay que intentar que las probabilidades estén de tu lado en la mayor parte del tiempo y lo más posible. Así que, una vez que tienes toda la información, una vez que sabes lo que tienes que hacer, se supone, pues ya solamente queda ir y hacerlo. Que sí hay que hacer un ritual para poner un sello en no sé dónde y evitar que entren unas criaturas de no sé qué. Que sí hay que eliminar unos alienígenas, que sí hay que coger a un brujo y quemarlo y enterrarlo boca abajo y esparcir sus cenizas, yo qué sé. Lo que te enteres que hay que hacer en el escenario, ¿vale? Y hacerlo. Entonces, de esta manera, pues más o menos puedes lograr que sobreviva tu personaje. Otra cosa importante también es que no se te caigan los anillos por dejar a personajes heridos atrás. He visto morir a decenas de personajes por intentar salvar a un tío que ya no tiene salvación. Me pasó además a mí jugando con otros 2 colegas. Fuimos a casa de un potencial brujo, encontramos la típica puerta secreta en la chimenea, bajamos por unas escalerillas ahí tenebrosas hasta unos subterráneos que había debajo y nos encontramos unos monstruos. Pues aquello salió como el Rosario de la Aurora. Éramos 3 y en menos de 2 asaltos, 2 de nosotros estábamos fuera de combate y quedaba solamente 1. Y había pocos monstruos ahí, la verdad, pero el que quedaba cogió escaleras arriba. Bueno, los 2 que estábamos allí en la mesa con nuestros personajes inconscientes, no nos dejes aquí. Las palabrotas que dijimos no las voy a reproducir aquí para que no aparezcan en el vídeo, pero le pusimos a parir, ¿sabes? Pero no nos dejes aquí, cobarde, ayúdanos, vuelve a por nosotros, tal. El chaval le convencimos, bajó y palmamos los 3. Ahí está. Ese chaval tenía que haber sobrevivido porque no había posibilidad de salvarnos. Hay un capítulo en Londres, en las máscaras de Daniel Latotep, que tengo subido al canal, no recuerdo qué capítulo es, pero si veis las máscaras, cuando veis el momento vais a saber lo que es. 2 personajes se meten en una casa, que ya saben que es una casa muy peligrosa, y van a investigar. O sea, no van a investigar, van al tejado para ver cómo se puede entrar. Eso es lo que iban a hacer. Pues cuando estaban ahí, una vez que están ahí, dicen, ostras, pues entramos. Primera cagada, porque no estáis preparados para entrar. Una vez que entran, se ponen a hacer cosas que no pensaban que iban a hacer.
ostras, vamos a coger estos objetos y nos los vamos a llevar. Y entonces apareció el monstruo y capturó a uno de ellos. Bueno, pues el otro estaba con la cabeza fuera. Me voy que me voy. Pero vio cómo desde las sombras, los pies de su colega, vio cómo de repente, no vio que lo arrastró, pero vio que se arrastraron, se lo llevaban hacia la oscuridad. Pues este personaje, en vez de huir, bajó para intentar rescatar a su compañero. Resultado, 2 muertos. Si es que es así, pierdes el foco, es peligroso. Y si luego encima te da la conciencia de, ay, voy a salvar a mi compañero porque se lo están llevando los monstruos, pues te la estás jugando. Así que para sobrevivir a un escenario, investigar mucho. Aquí la información sí que es poder. Todo lo que puedas obtener te puede salvar la vida. Cuanto más investigues, más posibilidades tienes de saber qué está pasando. Y si sabes qué está pasando, puedes intentar resolver la situación y no ponerte en un peligro innecesario. Es cierto que a veces la información es peligrosa, porque hay que conseguir una información que está en un sitio peligroso. Y eso es... Perdonadme que he tenido un corte aquí, porque es que he tenido un problema con la cámara. Lo que digo es eso, que a veces conseguir la información es tremendamente peligroso, porque la información está en un sitio donde hay peligros potenciales. Resulta que tenemos, para averiguar lo que pasa, nos tenemos que colar en ese rito que están haciendo y no sé qué. O resulta que es que para conseguir lo que hace falta hay que colarse en la cueva donde están los gules y se nos van a comer. Es decir, a veces conseguir la información implica meterte en un lugar peligroso. Bueno, pero es que es la llamada de Chulu. O sea, es difícil sobrevivir por eso. Pero hay que intentar minimizar los peligros potenciales. Así que investigar mucho, conseguir toda la información. Una vez que tienes toda la información, resolver el escenario, averiguar qué está pasando, encontrar una solución, ya sea física, esotérica o lo que sea, y llevarla a cabo. Y de esa manera, pues se intentan mejorar las probabilidades de sobrevivir a un escenario de la llamada de Chulu. Y por último, muy importante, pero esto ya no depende de ti, jugadora, jugador, ten suerte con las tiradas de dados, porque 9 de cada 10 veces cuando palme tu personaje va a ser culpa tuya, porque vas a tomar malas decisiones. Pero esa 10ª vez de 10 va a ser que, ostras, voy a hacer una tirada de saltar para descender por el muro y escapar de la abominación y voy a sacar un puñetero 0-0. O, ostras, resulta que me llevo un garrazo de un profundo que a fin de cuentas me hace simplemente 2 dados de 6 de daño y cuando sale la tirada de daño sale un puñetero 12 y me arranca la cabeza. Bueno, yo qué sé, esas cosas pasan a veces. Pero si investigas bien y no te pones en peligro innecesariamente, mejoras tus probabilidades y si te sonríe un poco la suerte, puedes llegar a contarlo. Así que nada más, este vídeo espero que os guste, que os sirvan estos consejos a las jugadoras y jugadores de la llamada de Chulu. Espero que todos mis jugadoras y jugadores de mis partidas de la llamada de Chulu se lo vean y se lo apliquen y tendremos que lamentar menos muerte de personajes. Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, que lo compartáis, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito y os molan estos contenidos roleros que hacemos. Si os mola además relacionaros con una comunidad chula de rol que estamos creando, pinchar en el enlace del grupo de Telegram, porque ya os digo, no solamente friqueamos y hablamos de rol, sino que, bueno, resolvemos las dudas en la medida de nuestras posibilidades, cada vez somos más y no solamente Mary y yo resolvemos las dudas, sino que la gente ayuda, aporta, tiene un montón de cosas y además se ofertan partidas regularmente. Si queréis animaros a jugar, pues sois todas y todos bienvenidos. Así que sin nada más que deciros, que nos vemos pronto y que la fuerza os acompañe.